La victoria sin acuerdos. 3 horas de reunión. Ningún acuerdo. Ninguna paz. Eso fue lo que los titulares repitieron con la facilidad de un eco. Pero en la cumbre de Alaska, el fracaso no estaba en no firmar, sino en no entender. Porque lo que parecía vacío era en realidad una forma de poder. La victoria sin sustancia. El triunfo que no necesita papel. El acuerdo visible es para los débiles que requieren probar su fuerza. Los fuertes saben que la verdadera conquista está en dejar la impresión de que nada termina hasta que ellos decidan. Putin se sentó en suelo estadounidense no para pedir, sino para ser visto. Un líder que debía estar aislado apareció en la base militar de su enemigo con honores, rodeado de cámaras, bajo una alfombra roja que convertía su figura en legítima. Esa escena, más que cualquier palabra, era la prueba de que Rusia no podía ser silenciada. Su regreso a Moscú no necesitaba cláusulas, bastaba mostrar que el adversario más feroz todavía tenía que recibirlo como igual. Trump tampoco salió derrotado por la falta de acuerdos. Al contrario, obtuvo lo que buscaba, proyectarse como el único capaz de sentar al demonio en su mesa. No necesitaba firmar nada, necesitaba la imagen. En política, como en psicología, lo que se recuerda no son las resoluciones, sino las escenas, y la escena fue clara. Trump como anfitrión, Putin como invitado, ambos reforzando el relato de que el tablero mundial aún depende de ellos. Aquí está la esencia maquiavélica. Los pueblos juzgan más por los ojos que por la razón. Maquiavelo lo escribió con la frialdad del que sabe que la verdad importa menos que la apariencia. Alaska demostró que no se necesita un tratado para ganar. El silencio y la ausencia de firmas fueron la herramienta para mantener el relato abierto, en tensión, como si todo siguiera pendiente de sus próximos gestos. Quien controla esa tensión no necesita soluciones, porque su sola presencia ya es victoria. Lo inquietante es que este mecanismo no es exclusivo de la política internacional. En cualquier terreno, quien se desespera por cerrar pierde, y quien soporta el vacío gana. El jefe que no responde de inmediato a una propuesta mantiene la sensación de que todo depende de su decisión. La persona que no se justifica frente a una acusación parece más fuerte que el que se desvive en explicaciones. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en una forma de dominio. La ausencia de respuesta obliga a los demás a llenar el hueco con suposiciones, y esas suposiciones casi siempre engrandecen al que calla. Putin no necesitaba concesiones para ganar. Trump no necesitaba paz para salir fortalecido. Ambos sabían que el público no tolera el vacío y que lo interpretaría como demostración de fuerza. En Moscú, la narrativa sería que Rusia no se arrodilla. En Washington, que América sigue teniendo el control del escenario. Dos relatos opuestos que, paradójicamente, refuerzan a ambos. El acuerdo era imposible, pero la percepción de poder estaba asegurada. Ese es el triunfo invisible, ganar sin que nada cambie en la realidad, transformar la nada en presencia, el vacío en autoridad. Mientras los ingenuos pedían resultados, los verdaderos jugadores ya habían obtenido lo único que importa, que todos hablen de ellos aunque no tengan nada nuevo que mostrar. Esa es la victoria más oscura, obligar al mundo a girar alrededor de tu silencio. Y la enseñanza es brutal. No necesitas hechos para imponerte, necesitas sostener la sensación de que la llave del desenlace está en tu mano. En la vida, igual que en Alaska, el que se apresura a cerrar entrega control, el que resiste la presión mantiene la autoridad. Los príncipes entienden que ganar no es resolver, sino convencer a los demás de que nada se resuelve sin ellos. Por eso, la primera lección de la cumbre es clara. Los tratados mueren en los archivos, las imágenes viven en la memoria. Trump y Putin no firmaron nada porque no tenían que hacerlo. El vacío fue su arma, y con él lograron más que con cualquier documento. La verdadera victoria no estaba en el papel, estaba en la percepción, y en ese terreno ambos salieron invictos. El espectáculo como arma. El poder no necesita palabras, necesita escenas. Alaska no fue un diálogo entre dos líderes,
Fue un espectáculo cuidadosamente diseñado para producir imágenes que sobrevivieran a cualquier documento. Lo que ocurrió allí fue un teatro donde cada detalle estaba calculado. La alfombra roja, la limusina blindada, el rugido del B-2 en el cielo. Nada de eso resolvió la guerra, pero todo construyó un relato. Putin llegó como enemigo señalado, pero fue recibido como huésped legítimo. Ese gesto, mínimo en apariencia, destrozó la narrativa de su aislamiento. Ningún discurso podía borrar la imagen de un paria caminando sobre la alfombra roja de su enemigo histórico. El protocolo se convirtió en legitimación, y Trump, al desplegarlo, no se debilitó. Se colocó en el centro de la obra como director, el hombre que puede convocar incluso al villano más odiado y hacerlo desfilar bajo sus reglas. La limusina presidencial, The Beast, fue más que transporte. Fue un mensaje. Cada lente que capturó a Putin entrando en ese blindado registró algo más profundo, que su enemigo lo había elevado a la categoría de interlocutor indispensable. Esa contradicción, lejos de ser error, fue la esencia del teatro. La política no busca coherencia, busca impacto. El espectador no analiza, recuerda, y lo que se recuerda es que los dos hombres compartieron símbolos de poder. El cielo terminó de sellar la escena. El B-2 cruzando el horizonte no era amenaza militar, era recordatorio psicológico. Este es el poder que tenemos y aún así, aquí estamos sentados contigo. Es la fórmula que Maquiavelo entendió. Mostrar la fuerza sin usarla es más eficaz que aplicarla. La amenaza velada mantiene a todos en tensión porque enseña que la destrucción es posible, pero la cortesía está vigente. Esa mezcla de miedo y respeto crea una huella imborrable. La obra terminó en silencio. La rueda de prensa fue breve, seca, sin preguntas. Apenas frases vagas que no resolvían nada. Y ahí estaba la maestría, el vacío como último acto. Cuando el público no recibe respuestas, llena el hueco con interpretaciones, y esas interpretaciones giran alrededor de la imagen más poderosa que acaban de presenciar. En ese momento, el documento se volvió innecesario. La narrativa estaba completa. Putin y Trump no hablaron, representaron. El error de la gente común es creer que el espectáculo es accesorio. En realidad, es el arma central del poder. Una sala de juntas puede decidirse no por los argumentos, sino por quién controla la atmósfera. Una relación se inclina más por un gesto calculado que por una justificación interminable. El espectáculo es eficaz porque explota la debilidad más simple del ser humano. La memoria guarda símbolos, no razonamientos. Alaska no será recordada por lo que se dijo, sino por lo que se mostró. Putin en suelo estadounidense con honores. Trump como anfitrión del enemigo. El B-2 surcando los cielos. El silencio final que envolvía todo en misterio. Ninguna de esas imágenes necesita explicación, porque transmiten por sí solas la idea de grandeza, tensión y dominio. Esas imágenes vivirán más que cualquier tratado. En esto reside la astucia maquiavélica, no persuadir con razones, sino impresionar con apariencias. El príncipe que controla la escenografía, controla la memoria. Y quien controla la memoria controla el relato, aunque no cambie nada en la realidad inmediata. Eso fue lo que ambos lograron, salir sin acuerdo, pero dejando imágenes que ningún adversario puede borrar. La lección es oscura y aplicable. Si quieres poder, no te obsesiones con las palabras. Construye símbolos, deja escenas que otros repitan aunque no las entiendan. Calla cuando todos esperan explicaciones, porque el silencio es el telón que fija en la mente lo que acabas de mostrar. Los argumentos se olvidan, los gestos sobreviven, y al final quien domina el espectáculo no necesita tener razón, porque ya se ha grabado en la memoria de los demás como dueño del escenario. La propuesta imposible. Las cámaras no registraron papeles, pero hubo propuestas. No eran ofertas de paz ni condiciones de rendición. Eran exigencias diseñadas para ser rechazadas. Putin no puso sobre la mesa algo que Ucrania pudiera aceptar. Puso lo imposible. Congelar líneas de frente, reconocer territorios arrebatados, aceptar que la guerra termine en un punto que confirma su dominio.
Ningún negociador occidental podía afirmar eso. Y, sin embargo, el simple hecho de presentarlo convirtió a Rusia en quien dictaba los términos de la conversación. El público ingenuo cree que las propuestas son sinceras, que quien negocia lo hace para acercarse a un acuerdo. La verdad es más oscura. A veces se negocia solo para fijar el marco de lo que será discutido. Quien establece las condiciones, aunque imposibles, ya está en ventaja porque obliga al otro a responder desde la defensa. En Alaska, Putin no fue a conseguir concesiones, fue a demostrar que puede imponer exigencias sin ceder nada, y que incluso el rechazo lo fortalece. Ese movimiento refleja lo que Maquiavelo describió. Es mejor pedir demasiado que demasiado poco. El que pide poco se achica, se coloca en el terreno del súbdito. El que pide demasiado, aunque no lo reciba, proyecta fuerza. No importa que sea rechazado, importa que su voz sea la que dirige el tema, que los demás se vean obligados a decir no una y otra vez. Y en política, como en la vida, quien obliga al otro a negar constantemente termina marcando la pauta. Trump quedó atrapado en ese juego. No podía aceptar lo que Putin exigía, pero tampoco podía ignorarlo sin parecer el obstáculo para la paz. Estaba forzado a responder, a equilibrar su imagen entre la firmeza y la apertura. Putin había logrado su objetivo, condicionar la reunión a sus términos. Aún en el rechazo, su propuesta era victoria porque mantenía a todos discutiendo sobre lo que él había definido. El poder de la propuesta imposible radica en que expone quién dicta el marco. El que lanza exigencias desmedidas muestra que no teme ser rechazado. Eso transmite dureza, confianza, superioridad. El que negocia desde la necesidad, en cambio, pierde autoridad porque su urgencia revela debilidad. Los príncipes lo saben. El rechazo no es derrota, es parte de la estrategia para reafirmar que no dependen de la aprobación del adversario. Piensa en tu vida. En una negociación laboral, quien pide un salario bajo por miedo a ser rechazado termina siendo visto como débil. Quien pide más de lo que parece posible aunque no lo obtenga, gana respeto y margen de maniobra. En relaciones personales ocurre lo mismo. El que exige poco se vuelve prescindible. El que exige mucho, aunque no se cumpla, genera la sensación de que su presencia vale más. El rechazo puede doler, pero también puede ser poder si fue calculado desde el inicio. Eso fue Alaska, un ejemplo de cómo negociar sin intención de acordar. Putin sabía que sus demandas no prosperarían, pero también sabía que serían escuchadas, repetidas, analizadas. La prensa hablaría de ellas, los aliados tendrían que reaccionar, y Trump estaría obligado a posicionarse en relación con ellas. Ese era el triunfo, no obtener aceptación, sino controlar la conversación. Maquiavelo lo habría reconocido de inmediato. El príncipe nunca pide lo justo, pide lo que incomoda, no para conseguirlo, sino para demostrar que su fuerza es suficiente para colocarlo en la mesa. Las concesiones son para los débiles. Los fuertes saben que hasta en la negativa hay victoria, porque el que consigue que su adversario viva diciendo no es el que de verdad dirige la obra. La enseñanza es tan cruda como útil. No siempre se negocia para cerrar, a veces se negocia para dominar. No siempre se busca la paz, a veces se busca imponer el marco psicológico en el que el otro queda atrapado. Si quieres poder, no tengas miedo de pedir lo imposible. Que el no de tu adversario sea el eco de tu fuerza, no la prueba de tu derrota. El enemigo como escenario. El mundo cree que cuando dos enemigos se encuentran, uno debe salir derrotado. Pero el poder funciona con otra lógica. A veces tu enemigo no es el obstáculo, sino el escenario sobre el cual representas tu propia obra. En Alaska ocurrió lo impensable. Trump y Putin no se destruyeron, se usaron. Cada uno convirtió al otro en un reflejo que amplificaba su propia imagen. Trump necesitaba mostrarse como el mediador supremo, el único capaz de sentar al demonio en su mesa. Sin Putin frente a él, esa narrativa no existía. La foto con su enemigo era la validación de su papel como árbitro del caos mundial. Putin, por su parte, necesitaba ser visto no como un paria aislado, sino como un actor central, sin el cual no se puede negociar nada.
La invitación de Trump le ofreció ese escenario. Su figura quedó legitimada no porque dijera algo, sino porque estaba ahí, en igualdad de condiciones, frente al presidente de Estados Unidos. El choque frontal habría debilitado a ambos. El uso mutuo los fortaleció. La paradoja es clara. Cada uno se presentó como protagonista en su propio relato, y para hacerlo necesitó al otro como decorado. Trump pudo proyectar autoridad porque el enemigo más temido estaba a su lado. Putin pudo proyectar resistencia porque el enemigo más poderoso le dio lugar en su mesa. Ambos fueron rivales y al mismo tiempo instrumentos. Esto es maquiavélico en su esencia. El príncipe no siempre destruye al adversario. Muchas veces lo conserva porque lo necesita. Un enemigo derrotado deja de ser útil. Un enemigo presente, en cambio, puede servir como espejo de grandeza. No es un error permitir que el rival aparezca. Es un cálculo. Su sombra engrandece tu figura si sabes colocarte en el ángulo correcto. Así, el adversario se convierte en recurso, no en amenaza. La escena de Alaska no fue la de una batalla, fue la de una representación teatral. Trump hablaba a su pueblo diciendo, «Miren, yo controlo incluso al monstruo». Putin hablaba al suyo diciendo, «Miren, sigo siendo indispensable». Ninguno cedió nada, ninguno ganó territorios, pero ambos salieron con imágenes que reforzaban su propia narrativa. El enemigo fue escenario, no amenaza, y esa lógica no se queda en los palacios. En tu vida ocurre igual. Cuando alguien te ataca, puedes desgastarte en destruirlo, o puedes usarlo como plataforma para mostrar tu fortaleza. El rival que grita sin control puede ser el escenario perfecto para mostrar tu silencio calculado. El adversario que intenta humillarte en público puede ser el telón que resalta tu calma imperturbable. No siempre debes derribar a quien te enfrenta. A veces basta con dejar que su presencia ilumine tu propio papel. Maquiavelo habría dicho que la grandeza del príncipe se mide también en la calidad de sus enemigos. Los mediocres buscan eliminarlos de inmediato. Los inteligentes los mantienen cerca, los exhiben, los convierten en pruebas vivientes de su poder. El enemigo se vuelve útil cuando lo transformas en parte de tu escenografía. Eso fue lo que Trump y Putin entendieron en Alaska. No era necesario vencerse, era suficiente con usarse. La enseñanza oscura es clara. No temas a la presencia del enemigo, aprovéchala. No te obsesiones con eliminarlo, conviértelo en escenario. Haz que su sombra refuerce tu figura, que su ataque resalte tu calma, que su obstinación confirme tu paciencia. El poder no siempre consiste en destruir, a veces consiste en manipular la existencia del otro para engrandecerte. Eso fue la cumbre. Dos enemigos transformados en instrumentos mutuos, dos rivales convertidos en decorados de la obra del poder. El ausente en la mesa. La reunión en Alaska giró alrededor de un fantasma, Ucrania. El país sobre el cual se libra la guerra, el territorio que sangra cada día, no estaba presente. Ni su presidente, ni su voz, ni su decisión. Fue discutido, fue nombrado, fue reducido a ficha de negociación, pero no ocupó asiento en la mesa. Ese vacío revela la verdad más brutal del poder. Quien no está presente cuando se decide, deja de existir como actor y se convierte en objeto. Trump y Putin hablaron de Ucrania sin Ucrania. Y esa exclusión no fue descuido, fue mensaje. Porque el poder no reconoce derechos, reconoce presencia. No importa cuántas vidas se pierdan, cuántos discursos se den, cuántas súplicas se pronuncien. Si no tienes la fuerza para estar en la sala, otros hablarán por ti. Y lo que hablarán no será tu futuro, será su estrategia. Ucrania no negoció, fue negociada. El juego maquiavélico está en la crudeza de ese vacío. Los pueblos creen que sufrir los convierte en protagonistas. Los príncipes saben que el sufrimiento solo tiene valor si sirve como herramienta. Lo que se discutió en Alaska no fue el dolor de los ucranianos, sino cómo ese dolor podía convertirse en legitimidad para uno y en espectáculo para el otro. Putin utilizó la guerra como prueba de que Rusia no se doblega. Trump utilizó la guerra como escenario para mostrar que solo él puede detenerla.
Ucrania fue a... La lógica es despiadada, pero universal. En tu vida ocurre lo mismo. Cuando no estás en la reunión donde se define tu futuro, otros hablan de ti como si fueras un objeto. Cuando no ocupas espacio en la mesa, tu voz no existe, aunque seas el tema central. Te conviertes en historia contada por otros, en nombre manipulado según convenga. Y lo más cruel es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Crees que trabajas duro, que sufres, que te sacrificas, pero en realidad solo estás produciendo material que, el ausente en la mesa es siempre el derrotado, no porque pierda en la batalla, sino porque no es invitado a decidir sobre ella. Ucrania peleaba con armas, pero el verdadero escenario no estaba en las trincheras, estaba en Alaska, y ahí no tenía asiento. Esa es la definición de debilidad en el lenguaje del poder. Ser tema de conversación sin derecho a réplica. Maquiavelo habría dicho que no basta con tener razón, hay que tener presencia. El príncipe no se justifica con su sufrimiento, sino con su capacidad de estar donde se deciden las cosas. Lo demás es lamento inútil. Y esa fue la lección que Alaska ofreció sin palabras. La soberanía no se mide en discursos, se mide en asientos ocupados. La enseñanza oscura es devastadora. Nunca creas que tu sacrificio te da poder por sí solo. El dolor conmueve, pero no decide. El trabajo duro impresiona, pero no determina. Solo estar en la mesa te convierte en jugador. Si no logras ese lugar, te transformas en materia prima para que otros negocien a su conveniencia. Eso fue Ucrania en la cumbre, un país convertido en argumento, un pueblo transformado en excusa, una guerra reducida a herramienta en manos de otros. Y esa es la advertencia más cruel para todos. Si no ocupas tu lugar en la mesa, tarde o temprano descubrirás que no eras protagonista de tu historia, sino pieza en el tablero de alguien más. El secreto del poder. La cumbre de Alaska terminó como empezó, sin firmas, sin tratados, sin promesas. Para la prensa, eso fue fracaso. Para los estrategas, fue el verdadero triunfo, porque cuando no queda documento, lo que sobrevive es la percepción, y la percepción es el campo donde se juega la verdadera batalla. Los ingenuos esperaban papel sellado. Los príncipes sabían que la ausencia de papel era más valiosa. Putin volvió a Moscú con la imagen de haber sido tratado como igual en territorio enemigo. No necesitaba concesiones tangibles, le bastaba mostrar que Estados Unidos lo reconocía como actor indispensable. Esa foto, más que cualquier acuerdo, era la prueba de que Rusia no podía ser ignorada. Trump, por su parte, salió fortalecido como mediador supremo, el hombre capaz de sentar al villano en su mesa. No resolvió nada, pero se proyectó como árbitro de la historia. Esa proyección vale más que una firma. Aquí está la astucia maquiavélica. La victoria no depende de hechos, depende de cómo se interpreta la ausencia de hechos. Maquiavelo sabía que el príncipe no siempre necesita cumplir lo que promete, pero sí necesita mantener la apariencia de que controla el desenlace. Trump y Putin no ofrecieron soluciones, ofrecieron tensión, y esa tensión es poder, porque obliga al mundo a esperar el próximo movimiento como si dependiera de ellos. El vacío fue su arma. Ningún acuerdo significaba que nada estaba cerrado, que todo seguía pendiente, que cada decisión futura debía girar en torno a su voluntad. El mundo entero habló del no acuerdo durante días. Eso por sí solo es victoria. Obligar a millones a discutir tu silencio. Quien logra eso no necesita tratados. El silencio se convierte en discurso, la nada en presencia, la ausencia en autoridad. Ese mecanismo no se queda en los palacios. También opera en tu vida. Quien no responde de inmediato genera intriga y dominio. Quien guarda silencio en medio de una discusión parece más seguro que quien se desvive en explicaciones. Quien sabe detenerse antes de dar lo que todos esperan, mantiene a los demás atados a su próximo gesto. El vacío se convierte en estrategia. Lo que parece nada es, en realidad, una forma de control. La gente teme al silencio porque lo siente como debilidad. Los poderosos lo usan como arma porque saben que la mente humana no soporta lo incierto. El que se precipita a llenar el vacío se entrega, el que resiste lo gobierna.
Trump y Putin mostraron que no necesitas resultados para imponerte, basta con sostener la expectativa. No cerraron nada, pero dejaron a todos esperando. Esa espera es poder puro. La enseñanza final es dura. No confundas ausencia con derrota. Si logras que tu silencio pese más que la palabra del otro, ya ganaste. Si tu vacío ocupa más espacio que su ruido, ya dominaste. Si tu no acuerdo obliga a todos a girar alrededor de ti, no necesitas victorias visibles, porque la percepción ya te ha convertido en vencedor. Alaska fue eso, un triunfo sin sustancia, un espectáculo sin resolución, un vacío transformado en mito. Los ingenuos se quejaron de fracaso, los príncipes entendieron que la nada era victoria, porque el poder más oscuro no consiste en obtener, sino en hacer creer que sigues teniendo la llave. Ese es el secreto que se repite desde Maquiavelo hasta hoy. La realidad importa menos que la ilusión, y mientras el mundo exige resultados, los que entienden el juego saben que basta con dominar la percepción. La cumbre dejó claro que el poder no siempre se demuestra firmando. A veces se demuestra saliendo sin nada, pero dejando la sensación de que todo depende de ti. Ese es el secreto del poder, convertir la nada en victoria. El poder de Alaska no se firmó en papeles, se escribió en percepciones. Y esas percepciones no se sostienen solas, se amplifican en quienes las comentan, las analizan, las discuten. Mientras más voces repiten la escena, más real se vuelve el mito. Tú también formas parte de ese teatro. Lo que piensas, lo que dices aquí, lo que decides compartir, alimenta o rompe el relato. Por eso te invito a dejar tu huella. Escribe tu interpretación. Confronta esta visión. Abre la grieta en la superficie de lo evidente. Cada comentario es un gesto que prolonga la vida de esta reflexión. Y si quieres seguir desnudando los secretos de quienes gobiernan desde las sombras, permanece cerca. Este espacio existe para quienes no se conforman con las apariencias y buscan la verdad incómoda detrás de cada escena. La próxima vez que un líder se muestre en silencio o que una reunión termine sin nada, sabrás mirar más allá. Aquí seguiremos descifrando lo que otros prefieren callar.